Saludos, amados, amigas y amigos. Habla el pastor Rafa de la Catacumba 4. Un saludo de parte de nuestra congregación, de parte de nuestra familia. Hoy que nos acompaña un jueves más donde vamos a estar reflexionando y compartiendo la palabra del Señor. Y ya hoy es 3 de diciembre, comenzó el último mes del año y ya se sienten los aires de festividad, los aires de Navidad, una época que esperaba por mucho, sentida para otros, pero ¿verdad? Haciéndole memoria y recordando la última intervención que tuve con ustedes, siempre hay motivos para dar gracias. Y aún en este tiempo ¿verdad? Fechas de tiempo retante y de tiempos de conflicto, siempre podemos recordar la mano del Señor obrando a favor de nosotros y por todas las bendiciones y los cuidados que ha tenido con cada uno de nosotros. Hoy quiero compartirles un tema ¿verdad? Particular e interesante, y es con respecto, ¿verdad? a la época de Navidad y si realmente, ¿verdad? Se puede determinar en qué fecha o en qué año Jesús nació. Y esto inspirado por un post que nuestros hermanos de Verdad y Fe publicaron recientemente, donde le hicieron la pregunta si Jesús había nacido realmente un 25 de diciembre. Si quiere ver la respuesta, puede visitar la página de internet de los hermanos de Verdad y Fe, o su página también de Facebook y en Instagram. Verdad y Fe es una página que se dedica a temas de apologética, de defensa del evangelio, de teología y a responder preguntas que el público regularmente les hace en materias de fe. Allí participa nuestro pastor de la iglesia amada hermana, la Catacumba 9 de Calle, el pastor Rick Lipset, junto con otros colaboradores, y un excelente recurso, ¿verdad? Para aquellos que queremos quizás buscar ciertas respuestas o dudas a través de la palabra. Y como les dije, inspirado por uno de los posts que ellos tuvieron, nos gustaría compartir en la noche de hoy, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene para nosotros como creyentes poder saber o reconocer el tiempo, la época o la fecha en que Jesús nació, en que Jesús, ¿verdad? vino a este mundo? Y, ¿verdad? Saber o conocer o preguntarnos cuándo Jesús nació es una pregunta importante, pero quizás tal vez no sea tan importante como la pregunta que vamos a hacer al final de este estudio. Pero, ¿verdad? Haciendo o buscando información, investigando con respecto a este tema, me ha parecido bien interesante y nos hemos dado cuenta que nosotros los seres humanos hemos invertido mucho esfuerzo, hemos invertido dado mucha de nuestra fuerza para poder establecer nuestro calendario, poder tener un conteo del tiempo y poder, ¿verdad?, señalar o recordar los acontecimientos que son importantes, incluyendo el nacimiento de nuestro Jesús, el Señor y Salvador. Sabemos a través de la historia que el calendario, por la fecha que utilizamos hoy día, utilizamos la expresión antes de Cristo y después de Cristo, estableciendo como punto de partida de referencia su nacimiento. Ahora, Jesús nació en el año 0 de nuestra época moderna, pero pues para contestar a esta pregunta de manera sencilla y fácil, no. Jesús no nació en un año 0, simple y sencillamente porque no existe el año 0. Al momento de establecer la diferencia entre antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Pongamos de referencia el 25 de diciembre. Que es la fecha que comúnmente celebramos la Navidad y conmemoración del nacimiento de Jesús. Todos aquellos días que fueron antes de ese acontecimiento, pues se conocen como el año 1 antes de Cristo, o el último año antes de su nacimiento, y a partir de ahí se cuenta hacia atrás ese periodo de tiempo. Y todos los días o todos los momentos o acontecimientos después de su nacimiento se determinaron como el año 1 después de Cristo. De ahí en que entonces que no hay cabida o no existe el año 0. Pero tengamos claro algo. Jesús es el Salvador del mundo. Es nuestro Redentor. Y aun cuando mucha gente no crea esto, la figura de Jesús es tan importante en la historia de la humanidad que Él dividió su calendario en antes de Cristo y después de Cristo. Y establecer el año en que Jesús nació es una tarea difícil y si no cuestionable en muchas ocasiones. Pero se considera importante el nacimiento de Jesús porque ahí
es que comienza la etapa final del plan de Dios para redimir a los seres humanos, para redimir nuestra naturaleza caída y restaurarnos nuevamente para podernos presentar a la presencia de del Dios Padre. Y aquí está la secuencia. Jesús nace en X años y alrededor de 3 décadas después de su nacimiento ocurre su sacrificio en la cruz del Calvario, pero no se queda ahí. 3 días después de ese acontecimiento, resucita, Dios lo resucita de la muerte y así garantiza nuestra redención para aquellos que creemos en su poder, en su gloria y en su autoridad. Así que para nosotros como creyentes y en términos espirituales, el año de su nacimiento es un año crucial y es un año que es importante para la historia de la salvación de la humanidad. Y el año del nacimiento de Jesús simplemente comienza la secuencia de acontecimientos que llevan a Jesús a su pasión y a nuestra redención. Y la historia de la salvación del mundo culmina precisamente en la resurrección de Cristo, no en su nacimiento, culmina ahí, cuando Dios lo levanta de los muertos y le da un nombre que es sobre todo nombre. Así que para propósitos del motivo de adoración, para los primeros cristianos, para ellos era vital en su calendario señalar precisamente la fecha de la celebración de la Pascua antes que el nacimiento de Jesús. Pero hablando de eso, ¿celebraban los primeros cristianos el nacimiento de Jesús o reconocían la Navidad? Pues de hecho, no es que los primeros cristianos se opusieran a la celebración de la Navidad, es que simplemente no le dieron importancia. De hecho, para el año 221 después de Cristo, es que se hace, si no la primera referencia, una de las primeras referencias, como el 25 de diciembre, la posible fecha del nacimiento de Jesucristo. Esto lo hizo un historiador, se llamaba Sexto Julius Africanus, vivió entre el año 180 y 250 después de Cristo. Y utilizando la Biblia y otros referencias y autoridades históricas, creó un volumen histórico de una secuencia histórica desde la creación del mundo y la estableció cerca del año 5500 o 6000 antes de Cristo hasta la fecha en que lo publicó, en el año 221. Y ahí llega a la conclusión que Jesús nació un 25 de diciembre. Así que tenemos uno de los primeros registros aquí, en estos volúmenes que escribió Sexto Julius Africanus, como el 25 de diciembre, como una posible fecha del nacimiento de Cristo. Aunque no fue hasta el año 336 que tenemos registro de la celebración de la primera Navidad. Así que para que ustedes vean qué importancia quizá le dieron los teólogos, los primeros cristianos de esa época, a lo que era el nacimiento de Cristo. De hecho, decían para sí que eran los paganos los que celebraban el nacimiento de sus héroes. Para los cristianos había una quizás mayor preocupación en fijar o establecer o recordar la muerte de sus hermanos creyentes. De ahí es que ¿verdad? Por ejemplo, la Iglesia Católica pues establece los días de sus santos mayormente de acuerdo al día en que murieron o al día en que fueron martirizados. Mientras, ¿verdad? Y el pensamiento dominante era que mientras todos nacen, no todos eran martirizados. Y de hecho nadie fue jamás más martirizado que el Dios encarnado, que fue martirizado por causa, ¿verdad?, de nuestro pecado. Pero a través de eso fue que vino el plan de redención de Dios y reveló la salvación para toda la humanidad y para todo el mundo creyente. Nosotros como cristianos, ¿verdad?, estamos de acuerdo y creemos que nuestra vida aquí en la tierra es un periodo de transición antes de nosotros proceder y llegar a nuestro hogar final, que es la morada celestial en la eternidad con nuestro Dios. Sí, aquí en nuestro caminar en la tierra vamos a experimentar pruebas, vamos a experimentar dificultades, pero a través de ellas se nos permite conocer la gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque no quisiéramos, por causa de nuestra fe, puede que haya una posibilidad de que seamos martirizados, pero podemos hacer como lo hacían los apóstoles y la primera iglesia,
que ellos alababan al Señor y se sentían no dignos de padecer como padeció su maestro. Así que el momento o el día de nuestra muerte va a llegar. Y que podamos hacer como esos primeros cristianos, que quizás el día de su nacimiento tenga un poquito menos de importancia que el día de su muerte. ¿Por qué? Porque ahí es que naceremos a una vida eterna con el Señor. Pero entonces, ¿cómo se llega al cálculo del año en que nace Jesucristo? Pues miren, hoy día, ¿verdad? En nuestra sociedad moderna, como la tenemos hoy, pues tenemos avances tecnológicos y herramientas e instrumentos que pueden decirnos con exactitud, ¿verdad? A qué fecha, a qué hora, qué minuto, qué segundo, relojes atómicos y otros sinnúmero de herramientas y computadoras digitales que podemos utilizar para quizás establecer o predecir lo que son los eclipses de aquí a los siguientes 20 años, tanto solares como lunares y otros, quizás otros fenómenos atmosféricos y accidentes atmosféricos. Pero en el tiempo de Jesús, en el tiempo que se establecieron los calendarios que utilizamos hoy día, no existían ese tipo de herramientas o instrumentos. Así que utilizaban la observación, veían, ¿verdad?, cuando acontecían los fenómenos naturales y ahí podían hacer cálculos de fecha. También se dejaban llevar por el registro histórico de algún acontecimiento si se documentaba, y al tenerlo de referencia y poder entonces establecer quizás una fecha lo más próximo o cercana a lo que querían establecer, y así determinar, ¿verdad?, los calendarios para poder regirse su vida diaria. Por ejemplo, existía un calendario antiguo y que se establecía como punto de referencia la fundación de la ciudad de Roma. Sabemos que por la leyenda, Roma fue fundada por dos hermanos, Rómulo y Remo, y se establece cerca del entre 753 o 730 y pico antes de Cristo. Y a partir de esa fecha es que se establece este calendario antiguo, y su denominación era, por ejemplo, el año X tal, AUC. Y AUC son unas siglas para esta expresión que es ab urbe condita. Y es donde, ¿verdad?, establecía el año, por ejemplo, el año 200 AUC, o el año 200 a partir de la fundación de Roma. ¿Ok? Entonces, ese era el calendario que se utilizaba en ese tiempo. Entonces, llega Julio César, no sé si lo recuerdan por la historia. Julio César llega, asume el poder en Roma, cuando Roma aún era una república y no se había convertido en el imperio. Y Julio César, cerca del año 46 antes de Cristo, o el año 708 AUC, en el calendario antiguo romano, él establece el calendario juliano. De hecho, impone el calendario juliano a la sociedad romana, y ahí está la transición entre la Roma de la República y la Roma imperial, y comienzo de los imperios. Asume el mando de emperador o los poderes absolutos, y se establece el calendario juliano. ¿Ok? Ahora, se vuelve un poquito complicado a partir de aquí. Cómo se establece, ¿verdad?, la determinación de lo que son las fechas antes de Cristo y después de Cristo, pero voy a tratar de hablar en términos breves y sencillos para que podamos entender. Pasan los años y cerca del año 525 después de Cristo, un monje y matemático llamado Dionisio Exiguus, por órdenes del Papa de aquel entonces, pide que se establezca, ¿verdad?, una fecha o un calendario que podamos utilizar para poder determinar, ¿verdad?, los acontecimientos históricos. Y la preocupación de Dionisio, mayormente para establecer su calendario, era cuáles eran las fechas que tenía que celebrar la iglesia, precisamente las próximas fechas para celebrar la Pascua en los años subsiguientes. Así que él quiso poner como punto de partida el año de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Estamos hablando del año 525 después de Cristo. Entonces, ¿qué él hace? Él resta precisamente 525 años donde él más o menos quiso establecer la fecha o el año en que Jesús nació y poner como punto de partida, pues aquí es el año del Señor 1. Y a partir de aquí, pues vamos a contar para poder establecer nuestro calendario. Los historiadores y académicos de hoy día todavía aún no están de acuerdo o no conocen a ciencia cierta por qué Dionisio restó específicamente 525 años para hacer su cálculo, y es que entonces se presta para quizás ciertos espacios de flexibilidad en el tiempo. Pero mayormente quiso utilizar porciones de la Biblia, precisamente las partes de Lucas, donde hablan que en el año de César Augusto, el año 16 de César Augusto, pasó el acontecimiento importante que era la fecha del nacimiento de Jesucristo, y basado en esa fecha hizo esa resta y esa suma y quitó 525 años. También había otra idea generalizada en la época de Dionisio, y era que se creía que en el año 500 después del nacimiento de Cristo era que iba a ser el fin del mundo y la resurrección de los muertos. Dada la fecha, pues ya sabemos que Dionisio vivió en el año 525 y por mucho ya había pasado más de 500 años desde que Jesús nació. Así que esa creencia o esa profecía o esa espera ya había pasado la fecha y simplemente no había acontecido. Así que Dionisio, quizás para quitar de una vez y por todas, ¿verdad?, esa creencia, esa espera o esa profecía, pues estableció esa fecha más allá de 500 años para hacer notar precisamente de que ese acontecimiento no ocurrió. ¿Okay? Finalmente, Dionisio establece lo que conocemos hoy día como el BC-AC, Before Christ, After Christ, o AD en término latín es Anno Domini, o el año del Señor. Y Dionisio colocó el año del Señor número 1, 525 años antes de la época en que estamos viviendo. Y es el calendario en el cual nosotros hemos estado viviendo, utilizando hoy día. Pero tenga en cuenta que aun cuando hoy día es el calendario dominante, es un calendario no oficial, aunque se ha utilizado a nivel internacional para poder establecer fechas, es el calendario que utiliza oficialmente las Naciones Unidas y es con el que establecemos las fechas actuales y las futuras. Aún así, no pasó sino hasta casi 200 años después, el 731 después de Cristo, casi 200 años después que Dionisio estableció el Anno Domini, que por causa del Bede el Venerable es que se utiliza de manera internacional el calendario del Anno Domini. Así que han pasado varios acontecimientos en la historia hasta que podamos llegar hasta el día de hoy. ¿Ok? Así que para el 731 ya estaba claro que existía las siglas Before Christ, antes de Cristo, y AD, Anno Domini, o después de Cristo. Y a partir de ahí fue que más se afirmó la utilización dentro de nuestra cultura, la utilización del nacimiento de Jesucristo como una división en la humanidad, una división histórica dentro de la humanidad. Así que en términos de lógicos podríamos establecer, pues ya se estableció Anno Domini, pues el Anno Domini 1, el año del Señor 1, pues es el año en que nació de Jesús. Ahora, no es tan rápido, porque aún en esto muchos historiadores no están de acuerdo. Dionisio pudo haber tenido quizás algunos errores de cálculo en estableciendo las fechas y los años, y muchos historiadores hoy consideran como el año posible del nacimiento de Jesucristo el año 4, 5 o 6 antes de Cristo. ¿Por qué les digo esto?
Pues mire, repasemos lo que dice la Biblia y la historia romana. En Mateo capítulo 2 nos dice que Jesús nació durante el reinado del rey de Herodes el Grande. En ese mismo tiempo, los sabios de Oriente visitaron la ciudad de Jerusalén e informaron en la corte que habían visto la estrella del niño rey que había nacido y que ellos venían a adorarle. Y Herodes, como se reconocía como un rey cruel, que de hecho hasta para esa fecha ya había matado a 2 esposas y a 3 de sus hijos por la mera sospecha de que conspiraban de que conspiraban contra él, mandó a matar o asesinar a los niños no mayores de 2 años en Belén y en las regiones alrededor de Belén. Sabemos que por la historia que Herodes pudo haber muerto en el año 4 antes de Cristo. Así que basado en esta información podríamos concluir que Jesús pudo haber nacido 1 o 2 años antes de la muerte de Herodes, y para que también los sabios de Oriente pudieran haber hecho su viaje hasta Jerusalén y poder tener el encuentro con Herodes. Tomando en cuenta esto y una vez más haciendo uso de las leyes de flexibilidad, Jesús pudo bien haber nacido en el año 4, 5 o 6 antes de Cristo. Vamos a Lucas capítulo 3. En Lucas capítulo 3 vemos que Juan el Bautista está predicando y dice que estaba predicando en el 15º año del reinado de Tiberio. Y el reinado de Tiberio, sabemos que por la historia aconteció cerca del año 29 después de Cristo. Aunque puede que haya cierta flexibilidad ahí también porque los historiadores romanos no siempre detallaban o documentaban el inicio del reinado de un emperador al momento que asumía el poder, sino que lo hacían a partir del enero 1 del siguiente año de que haber. Es algo así como elecciones. El gobernador actual fue electo en noviembre, pero no asume el poder hasta enero del próximo año. Pues algo así hacían los historiadores romanos. Sabemos que Jesús comenzó su ministerio y empezó a predicar un tiempo después del bautismo de Juan, de Jesús por parte de Juan en las aguas. Pero ¿cuánto tiempo después? Jesús comenzó a predicar 1 mes o 1 año después de su bautismo. En mismo Lucas capítulo 23 se nos dice que Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio público. Al momento de comenzar su ministerio público, todavía era el año 29 después de Cristo. ¿Y qué significaba realmente? Que tenía unos 30 años, tal vez pude haber estado alrededor de los 30 años, 28, 29, 30, 31. Usando las referencias que tenemos en Lucas, volvemos que quizás Jesús pudo haber nacido en el año 1, 2 o 3 o 4 antes de Cristo. Así que basado, ¿verdad?, en los datos históricos que estamos, ¿verdad?, esbozando y presentándolos a ustedes, y basado, ¿verdad?, en el consenso que tienen los historiadores y en la mayoría de los padres de la iglesia antigua, y parece que hay un consenso, un promedio en esto, de que Jesús probablemente sí nació en el año 3 o 4 antes de Cristo. Así que determinar o contestar de manera objetiva en qué año nació Jesús, pues quizás no podemos contestar a ciencia cierta, o no podemos darle una contestación específica a esto. Pero podemos acercarnos a una respuesta firme, pero quizás no definitiva. Pero ¿saben qué? Si nos ponemos a pensar dentro de lo que ya hemos estipulado al principio, de lo que era el plan de Dios y de lo que Jesús representa para nosotros como creyentes, tal vez Dios ha permitido que esto sea así y deliberadamente
ha dejado, o no ha dejado en claro, mejor dicho, cuál ha sido la fecha real en que Jesús nació. ¿Sabe por qué? Porque quizás Dios lo que quiere es que prestemos atención o que prestemos prioridad o atención principal a no una fecha, sino que la intención del Señor y la búsqueda del Señor es redimir nuestras almas, es ganar nuestro corazón, es lavar por la sangre de Jesucristo nuestras vidas. Dios es el que nos llama a través de Jesús y Él nos está llamando a Él desde su resurrección, no desde su nacimiento. Así que, ¿en qué año nació Jesús? ¿Sabe qué? Jesús nace al momento en que tú le abres tu corazón y permites que Él more y habite en tu vida. Él nace cuando lo reconoces y aceptas que Él es el Hijo de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo. Y aquí, en el comienzo de esta festividad de Navidad, en este nuestro año 2020, mientras esperamos con paciencia y con alegría anticipada la llegada del 25 de diciembre, podemos decir que Jesús nace en cada vida y en cada corazón y en cada año y por más de 2 milenios en aquellos que rinden su vida y se postran delante de su cruz. Y que sea, ¿verdad?, su pasión, que sea su muerte y que sea su resurrección el motor que nos guíe, que nos redima y que nos salve para siempre. Visitar la historia es un proceso que puede ser divertido, puede ser interesante, puede ser dinámico. Pero que la mejor historia que podamos contar hoy es que tenemos una nueva oportunidad de un nuevo nacimiento en nuestras vidas. Y que hoy en esta época navideña, si no has conocido del amor de Jesús y si no has conocido de la gracia del Señor, hoy te invito que puedas abrir tu corazón y que hoy sea tu año 1 después de Cristo. Que hoy sea el momento en que puedas vivir y caminar una vida con nuestro Señor. Así que, mis amados, que el Señor te bendiga, que este tiempo que compartimos hoy, aparte de añadirte quizá información y data, lo que te motive es a buscar más del Señor a través de su palabra, a través de la obra redentora que quiere hacer en medio de nosotros. Hoy, 2020, 2000 años, más de 2000 años desde su nacimiento, todavía Jesús es relevante en la historia del ser humano. Todavía el Señor es relevante para nuestro caminar. Todavía el Señor es relevante para efectos de nuestra vida en la eternidad. Dios te bendiga, mi amado y amada. Dios te bendiga, mi amigo y amiga. Cristo te ama. Un abrazo a todos. Los esperamos en nuestras próximas reuniones. Culto domingo a las 10 de la mañana, presencial y a través de nuestra plataforma de Facebook. Este fin de semana tenemos nuestro retiro regional del Ministerio Cristiano de las Catacumbas. Sábado va a haber transmisión desde la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde a través del Facebook y del YouTube de nuestra catacumba hermana, la catacumba número 1 de Guaynabo. Y el domingo, la transmisión de la administración de predicación que va a estar a cargo del doctor Magdiel Narváez. El tema del retiro es Jesús, su persona y su ministerio. Los esperamos y que sea un tiempo de mucha bendición y edificación para todos. Dios les bendiga, amados. Cristo les ama.